3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. El Sol de Medellín cumplirá el 2 de noviembre de este año 2025 3 siglos y medio de llamarse Medellín. Son 350 años de historia y un poco más, pero entre las 10 capitales más importantes de Colombia, Medellín es la más joven, y aún así ha sido la ciudad líder en industria, comercio, servicios públicos, transporte masivo, tecnología, sin que por ello los paisas tengamos que sentirnos más alticos del suelo respecto del resto de pueblos de Colombia, con los que compartimos la historia y su proceso cultural. Y sin que tengamos que ser vistos, ligera, prejuiciosamente y generalizando, como arrogantes y soberbios, amén de astutos, maliciosos y avivatos, la llamada viveza paisa en su sentido menos edificante. Pues ello no causa más que distorsión de la historia de un pueblo que tuvo que vérselas con las montañas para remontar vuelo y abrir sus puertas al resto del mundo. Escribí hace pocos días un corto artículo para el periódico El Tiempo con motivo de los 350 años. Y algunas de las palabras que ahora expreso aquí están ahí en ese artículo publicado el 25 de mayo pasado. Muchos saben de Medellín porque en esta ciudad murió hace 90 años Carlos Gardel, el cantor de tangos más exitoso del mundo. Otros han oído de ella, de la ciudad, porque le decían la tacita de plata, cuando el sol y la luna se miraban en el río, y cuando teníamos mayor cuidado para no arrojar basuras a las calles. Para muchos otros, la capital de Antioquia es privilegiada del cielo, por su clima de empeñosa primavera. Durante muchos años la llamaron Ciudad Industrial de Colombia, porque aquí nacieron los hombres que compraron las máquinas traídas de más allá del mar para las fábricas que vestirían a este país. El río Aburrá, tal vez los indígenas no le habrían cambiado el nombre. Era casi la gran despensa de este valle hace 409 años, cuando el lugar conoció por primera vez la palabra poblado y un nombre, San Lorenzo de Aburrá. Así lo bautizó el español Francisco Herrera Campuzano, cuando apenas era un resguardo de indígenas nativos, en lo que hoy es el Parque del Poblado. Ese nombre, el nombre original de los nativos, por supuesto, fue ignorado. Pocos años después, se llamó Sitio de Aná y más tarde, Villa de Nuestra Señora de la Candelaria, en 1649, cuando empezó la construcción de la hoy conocida Iglesia de la Candelaria. El río Aburrá convidaba a los paseos, y para las mujeres era espejo hace más de 350 años. Desde antes de 1675,
cuando otro señor español, que era gobernador de la provincia y se llamaba Miguel de Aguinaga, con el aval oficial del soberano de ese reino, nombró a lo que ya era villa y no poblado, Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, nombre que vino del apellido patricio de un funcionario romano. Lo que digo significa que Medellín cumplió este año 2025, el 2 de marzo pasado, 409 años, y cumplirá el 2 de noviembre también de este año, 350 años. 409 años de haber sido poblado y villa, y 350 de ser villa y ciudad, y de llamarse Medellín, hoy con estatus de distrito. Medellín, Distrito Tecnológico del Valle de la Aburrá. Ese nombre, Medellín, Antioquia, viene del nombre Medellín, Extremadura, España, y este procede del vocablo metello, cuyo origen es metelium y se pronuncia metello, apellido de un militar romano de renombre, que fundó en España una ciudad que hiciera honor a su nombre y a su noble ascendencia. Cuando Colombia quería ser república y que España se quedara en España, Medellín ya solo era Medellín. Nuestra Señora de la Candelaria quedó para la parroquia que había y que todavía hay, testigo de la Medellín pastoril y bucólica durante 2 siglos, de la Medellín ciudad en los tiempos de la independencia, de la Medellín capital hace 199 años, 1826, de la Medellín que durante 80 años fabricó la ropa colombiana, de la Medellín que hoy es distrito tecnológico y ejemplo mundial de ciudad innovadora en barrios populares. El río Aburrá hoy se llama río Medellín. Le dio su nombre a todo el valle donde viven y conviven 10 pueblos. Y ahí está. Ya no convida a paseos ni es espejo, pero contiene la historia de la que provenimos, el río, y se inflama cuando la lluvia es tormenta. A sus orillas convivimos de norte a sur, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas, congregados institucionalmente en el área metropolitana del Valle de la Aburrá, que en este 2025 cumple 45 años. Medellín. Por más que sea ciudad, capital, distrito, nunca dejará de ser pueblo, pues el pueblo es la gente. Si no hubiera gente, no habría pueblo, y es el pueblo el que construye la historia. Sin pueblo, no hay historia. Esta ciudad jamás fue a la guerra civil, pero la sintió cerca y supo que duró más de 1000 días. Fue cuando terminaba un siglo y empezaba otro. Pero Medellín no fue a la guerra porque estaba ocupada haciendo fábricas, construyendo casas y tiendas y abriendo caminos. Los que vinieron y se acomodaron en las lomas eran aquellos que huían de la guerra, gente sin equipaje y sin brújula, con estado, pero muy lejos de ellos,
campesinos que escapaban de la violencia y del hambre. Como muchas capitales, Medellín es una ciudad de pueblos, y estos fueron los que le pidieron permiso a las montañas para entrar en ellas y abrirles las puertas al mundo con el ferrocarril. Y las montañas les prestaron sus cumbres para que hicieran otros pueblos. Medellín alcanzó fama de líder y de emprendedora. Aquí apareció EPM y por eso de Medellín sale la luz para muchas partes de América Latina. Esta ciudad tiene el reconocimiento de ser la más empresarial de Colombia. EPM cumple ahora, en agosto de 2025, 70 años. Hace un tiempo, años 60 y 70 del siglo XX, hubo aquí una rebeldía intelectual llamada nadaísmo. Poetas que gritaron y blasfemaron y hasta profanaron para que, decían ellos, despertáramos, nos estrujáramos de la parsimonia cultural, comodidad que a su vez era encierro mental e intelectual. Pocos años después la ciudad, y sobre todo el pueblo, padecieron una espesa lluvia de brasas llamada narcotráfico. Eso dejó mucho dolor que todavía anda por ahí sin poder sanar. Pero el pueblo y la ciudad remontaron vuelo. Muchos de muchas partes del mundo vienen a saber cómo fue esa luz y quiénes hicieron qué para encenderla. Creo que creemos que algo marcado por esa oscuridad de la que hablo, narcotráfico, mafia, cartel, extraditables, narcoterrorismo, años 80 y 90 del siglo XX, que algo de esa turbulencia, digo, ofende hoy a Medellín con la percepción perniciosa, desde lugares del exterior y hasta de algunas partes del interior, de que esta ciudad es una suerte de paraíso de lo ilícito. ¿No sienten ustedes que durante los últimos años, desde cuando murió Pablo Escobar en diciembre de 1993, Medellín ha sido narrativamente ultrajada? Que su historia o esa parte de su historia ha sido banalizada y distorsionada, en buena parte por cuenta de las series y telenovelas sobre narcos. ¿No les parece que Medellín no merece que su historia sea retorcida solo porque aquí montó sus negocios el capo del tráfico de las drogas, que confirmó que la mafia es próspera porque se levanta sobre códigos que carecen de escrúpulos morales, legales y humanos? Sonará repetido, porque hay que repetirlo. A menudo decimos que hay que enterrar el pasado, pero si lo enterramos, enterramos las señales de lo que fuimos. Y sin esas señales no podríamos ser lo que deberíamos ser. Medellín fue llamada, al finalizar los 80 y comenzar los 90, la ciudad más violenta del mundo. ¿No creen que tal apelativo significó una de las mayores agresiones de la prensa internacional a ciudad alguna, en este caso la capital de Antioquia? Hasta el alcalde de Nueva York en 1988, Edward Koch, se atrevió a proponer que bombardeando Medellín acabarían con el narcotráfico, lo que le valió críticas y hasta burlas en todo el mundo.
Medellín nunca ha negado que padeció un tiempo en el que fue una de las ciudades del mundo donde más hechos violentos ocurrían. Pero eso no es lo mismo que titular que Medellín es la ciudad más violenta del mundo, pues esta segunda frase nos implicaba a todos los ciudadanos en ese tiempo como narcos y matones. Y no faltará hoy quienes en el mundo crean que eso somos. Creo, y creo que ustedes también lo creen, que valdría la pena aprovechar este año celebrador de 3 siglos y medio para actividades que ayuden a devolverle a Medellín lo justo de su historia, la dignidad de su memoria, por más que en esa memoria aparezcan tiempos como el del narcoterrorismo. Porque si bien los paisas hemos sido exagerados y tenemos historias en las que la llamada viveza se destaca, no significa que paisa y malicia perniciosa sean sinónimos. En las series de cine y televisión nunca aparece que hemos sido un pueblo compasivo, aventurero, alegre y pendiente de sus vecinos. Nunca se mencionan en los contenidos de Narcos que esta ciudad se repuso del miedo gracias a los artistas populares que salieron a desafiar la amenaza y le devolvieron a Medellín sus noches. Jóvenes procedentes de los mismos barrios, temidos por el resto de Medellín. Muchachos con otro espíritu que compartieron calles y esquinas con los combos de pistoleros que el cartel de Medellín reclutó para su guerra contra el Estado, la misma que fue guerra contra la nación colombiana. Si enterramos ese pasado, podría volver a ocurrirnos. Y de nuevo, ciegos estaríamos ante los efectos imposibles de predecir. Ahora vivimos aquí más de 2.700.000 almas y viajamos en metro, el único hoy en Colombia. Unas 650.000 de esas almas son jóvenes. Tal vez la mayor parte de ellos, o todos ellos, anhelen la riqueza. Así que tenemos la responsabilidad de ayudarles a ver que por más que el principal recurso sea el dinero, ello no es justificación para conseguirlo del peor modo que existe. Ayudarles a ver que no es con el dolor de los otros, sino evitando ese dolor para que la riqueza sea resultado de la paz, no de las trampas fáciles, no de la avidez violenta, no de la mañosa astucia, ni de la viveza artera que intentan convertir en ingenuidad un valor llamado honestidad, hermana de la honradez, y ambas fundamento de lo que es necesario para hacer caminos, fundar pueblos, darle sentido a la vida de todos y lograr que nadie muera de hambre. El fundamento al que me refiero es la confianza. Porque no poder confiar en nadie es una de las mayores oscuridades que pueda sufrir un ser humano, pero sobre todo, una sociedad. La ausencia de confianza niega la esperanza y causa rompimientos, miedos y violencias. Bloquea la fe, impide el emprendimiento y reprime la palabra.
Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. ¿No les parece que pronunciamos demasiado fácil la palabra cambio cuando con ella hablamos de cultura, sociedad, política, nación, país, Estado?